Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a leer en el capítulo 14 siempre del libro de los Hechos, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Nos quedábamos el domingo anterior en un lugar llamado Pafos, donde hubo la conversión de una autoridad romana llamado Sergio Paulo. ¿Se recuerda? Pues bien, de ahí comienza, ¿verdad? De ahí continúa una labor de evangelismo hacia Asia. Pablo y sus ayudantes van, ¿verdad?, pregonando el evangelio y encuentran mayormente oposición, ¿verdad?, en este viaje, en cuanto a que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Pero esto no detiene a Pablo y toda su comisión, toda su comitiva, sus ayudantes, de seguir proclamando el evangelio en toda Asia. Después de que predicaron en Chipre, Pablo y sus compañeros van hacia Asia, como ya lo dije, y ya en esta oportunidad vemos un cambio de orden en los nombres. Leamos en Hechos capítulo 13, versículo 13, que nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces aquí vemos que ya se comienza a dar prominencia al nombre del apóstol Pablo. En el orden de mención, ya de aquí en adelante, mayormente no es Bernabé y Saulo, sino Pablo y Bernabé, o Pablo y sus compañeros. Entonces se marchan por un camino que se le llama como la vía Sebaste. Dice que, hermano, atravesaron Panfilia, Licia, hasta llegar a una ciudad que se llamaba siempre Antioquía, pero estaba en otra provincia, así es que esta era Antioquía de Pisidia. Recorrieron aproximadamente 260 kilómetros. Yo no tengo idea, no soy buena en las medidas matemáticas, no sé si nos ubicáramos en esta ciudad hasta dónde llegarían 260 kilómetros o en qué rumbo, no le podría decir. Yo sé que es bastante. Como de aquí a Nueva York, los más rápidos para llegar en vehículo son 4 horas, ¿verdad? Yo digo que ya actuando con prudencia, de 5 horas, ¿verdad? En adelante. En 4 quizás los intrépidos, hermano, ¿verdad? Pero yo no me iría a la par de uno de esos intrépidos, le digo. Pues bien, solo quiero que midamos 260 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? De acuerdo a los datos que nos proporciona nuestro hermano, como de aquí a Nueva York, hermano, sin vehículos. No habían lugares de descanso. Ellos iban mayormente en bestias. Y supongo que, así como me tocó a mí allá por el cantón de la Quesadilla en cierta oportunidad, que me llevaban en una bestia, pero por ratos era a pie. Sí, porque algunas veces pues ni la bestia podría, ¿verdad? Bueno, este es un comentario, son 260 kilómetros, montañas y peligros que Pablo y sus ayudantes para llegar a ese lugar. Dice que también llegaron a Perge, pero en esta oportunidad no se menciona que haya habido un desarrollo de ministerio en esta ciudad de Perge, ni tampoco se menciona que haya habido una administración durante el camino.
pero ellos llegan a Antioquía de Pisidia, en donde sí ellos comienzan su predicación del evangelio. Y como era costumbre, acuérdese que el apóstol Pablo y los acompañantes llegaban primero a las sinagogas. Esos eran los lugares donde ellos se reunían. Y como llegan, ¿verdad? Fue lo primero que hicieron, así como nosotros si nos moviéramos de una ciudad a otra, ¿qué es lo primero que vamos a ir a buscar? Bueno, alguno va a decir trabajo. Yo digo una iglesia, ¿verdad? Vamos a buscar una iglesia donde podernos congregar. Entonces, así hacía Pablo y toda su comitiva, siempre llegaban a una sinagoga. Las sinagogas se reunían cada día de sábado o sabbat, y cada una tenía un jefe, una autoridad. Esta dirigía los cultos del sabbat. Él lo que hacía era que le asignaba a una persona la lectura de una parte de la ley y la lectura de una parte de los profetas. Y también, ¿verdad?, asignaba a una persona para que dieran una homilía, sea sobre la ley o sea sobre los profetas. Pues bien, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, no sabemos si el jefe conocía que Pablo era un rabí, que era alumno de Gamaliel, acuérdese, ¿verdad? Pero él hizo la invitación a ellos que habían llegado para ver si tenían palabras que darle. ¿Y sabe quién aceptó inmediatamente? El apóstol Pablo. Mire lo que dice el versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, ¿quién tomó la palabra? Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Mire, o sea que también ahí había necesidad de callarlos, mire. ¿Verdad que echa señal con... Quizás. Voy a hablar, dijo Pablo. Y mire, dice que echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Pero, hermano, el saludo no solo lo dirige para los judíos, porque luego incluye: y los que teméis a Dios, oíd. O sea que Pablo incluye no solo a judíos, sino que también incluye a toda nación de los que temen a Dios. Pablo comienza un discurso y en ese discurso él hace una reseña histórica del pueblo de Israel. Habla de cómo se escogió al pueblo de Israel. Le dice: miren, el Señor nos sacó con mano poderosa de ese lugar. Y hay una porción muy linda que a mí me agrada y dice que lo soportó por 40 años en el desierto. Esa palabra de soportar, hermano, como quien dice, le estaban dando quebradero de cabeza a Dios, pero lo soportó 40 años en el desierto. Y después de eso destruye a naciones para poderle dar la tierra prometida a ellos. Y luego de la conquista de la tierra prometida, ellos pidieron, después del periodo de los jueces, que fue como 450 años, ellos le dijeron: no queremos jueces, queremos un rey. Y ese rey queremos. Está bien, les dieron rey, y fue Saúl. Ya usted lo sabe, la historia, ¿verdad? Pero después de Saúl, levanta a David, al rey David, el dulce cantor de Israel. Y resulta que de les dijo, porque lo importante, oiga bien, Pablo siempre tomaba un punto de contacto con las personas. Él no se lanzaba así. Algunas veces nosotros como creyentes creemos que solo porque predicamos el evangelio nos vamos a ir así, que la gente inmediatamente nos va a recibir. No, si algunas veces, hermano, es hostilidad. Pero Pablo rompió, como quien dice, en el hielo, hablándole de lo que tenía en común. Y eran los intereses de la nación. Allí lo que había era, la mayoría eran judíos.
Entonces, eso le importaba. En otra oportunidad, para ilustrarle esto, de que Pablo siempre era bien inteligente, así como usted. Porque acuérdese que tenemos a Cristo. Y de ahí partía la inteligencia. Entonces, Dios le daba, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Y en el capítulo 17, no lo busque, imagínese que el punto de contacto que encontró para introducirse a los griegos fue una placa que vio en uno de los templos que decía al Dios no conocido. Entonces, en esta oportunidad, él usa la historia de Israel. Y le dice, mire, y después de David levantó ¿a quién? Porque lo importante para Pablo era llegar a la persona del Señor Jesucristo. Lo importante para Pablo era hablarle de la descendencia de la cual vendría el Mesías. Y entonces él aprovecha esos intereses, esos puntos de contacto para llegar a Cristo. Así cuando nosotros abordemos a una persona, hermano, nuestro punto de interés será hablarle del Señor Jesucristo. Ese es el mayor interés. Ese era el punto crucial, pero él tenía que hacer esa reseña histórica. Y le dicen en el versículo 23 del capítulo 13, mire las palabras que le dice Pablo, hablando de la descendencia de David. De la descendencia de este y conforme a la promesa que dice ahí, leámoslo juntos. Dios levantó a Jesús. ¿Por qué? Por Salvador a Israel. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero, dijo él, tengo que hablarles del ministerio, de la obra del Señor Jesucristo también. Y comenzó hablándoles de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque, hermano, Juan el Bautista fue el precursor, fue el que presentó, fue el que introdujo. Acuérdese que esas palabras tan lindas de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los judíos no ignoraban el ministerio de Juan el Bautista. Para ellos era bien conocido ese ministerio de Juan. Fíjese de que en Malaquías y en Isaías, que por cierto Lucas cita esa porción, vamos a Lucas capítulo 3, cómo se habla del ministerio de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3. En los versículos del 1 al 6 hay una parte en la cual se cita al profeta Isaías. Pero vamos a leer del 15 al 18. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, o sea que estaban esperando al Mesías. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces el mismo Lucas, que escribe el libro de los Hechos, estaba dando testimonio de cómo, hermanos, ellos sabían perfectamente cuál era el ministerio de Juan. Pero se dirige Pablo, otro ejemplo también muy lindo, con afecto. Mire lo que dice el versículo 26, volviendo a Hechos 13. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, ¿verdad que les habla afectuosamente? En ningún momento se ve dureza o malcriadeza de parte del apóstol. Y dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y de ahí comienza y les dice, miren,
Los judíos que estaban en el tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo le dieron cumplimiento a las palabras de los profetas, porque en las mismas palabras de los profetas decían que su pueblo lo iba a rechazar y que su pueblo mismo lo iba a matar. Entonces estos le dieron cumplimiento. ¿Por qué? Porque ignoraron voluntariamente. Cada sábado se les leía la ley, cada sábado se les leían a los profetas. Ellos conocían quién era el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, pero voluntariamente lo quisieron ignorar. Mire lo que dice el 27, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Hermano, esto es así. Usted dirá, sí, pero es que los judíos sabían, pero es que los judíos conocían. Se les leía cada día de reposo, cada vez que se reunían. Es como acá, hermano, cada vez que nos reunimos, ¿qué leemos? La Biblia. ¿Qué palabra? La Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero en lo que va de la semana, ¿ignoramos algunas veces o no la ignoramos? ¿Verdad que sí? Pues eso es, porque algunas veces como nosotros nos ponemos, sí, esos judíos, sí, no, pero es que eso, ¿me entiendes? Puede ser común, hasta se nos olvida. Ya cuando saludamos ahí y nos vamos, ya se nos olvidó. ¿Me explico? Entonces, esto voluntariamente, dijo, ustedes no pusieron atención, ya la sabían, ya la conocían, pero estos le dieron cumplimiento y pidieron. Pero eso sí, nunca se hace lo que el hombre dice, porque no es el hombre el que tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios en los cielos y Él es el que gobierna. Él es el que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No fue el deseo de ellos el que prevaleció, lo entregaron a la muerte y Él murió. Pero mire lo que dice el versículo 30. ¿Lo quiere leer conmigo? Mas Dios le levantó de los muertos. No, es que mire, a usted le pueden estar diciendo en algún problema, en alguna dificultad, en alguna enfermedad, pero es que mira, dicen esto, algunos hasta doctores se vuelven. No, pero es que a mí me han dicho que esa enfermedad usted esto, que esa enfermedad aquí lo otro. Hermano, la última palabra la tiene Dios. Dios la tiene. No la tienen los hombres, nosotros no la tenemos. Podemos dar opiniones y algunas veces opiniones súper equivocadas. El que tiene la última palabra la tiene Dios, hermano. Y Dios lo levantó de entre los muertos. A Él le plació. Y hermano, Él había entregado su vida voluntariamente y voluntariamente la vuelve a tomar. Y comienza a presentarles también pruebas de Jesús como el Mesías. ¿Para qué les presenta pruebas de que Él era el Mesías? Para llamarlos al arrepentimiento. Hermanos, de nada sirve que yo diga, Jesús, el profeta de profetas. Sí, Él era un gran profeta. ¿Y? Jesús, el gran maestro de maestros. Sí, Él era maestro y el gran maestro. ¿Pero qué? A nosotros lo que nos interesa todavía más, no solo que era profeta y que era maestro, sino que Él es salvador de nuestra vida, el que perdona nuestros pecados. Porque eso es lo que tiene hasta, hermano, en la vida eterna. ¿Me está comprendiendo? Y no voy a tener eso si no me arrepiento. Entonces vino Pablo, ¿verdad? Mire el versículo 38 lo que le dice. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mire qué lindo, hermano.
después de que les presenta pruebas de que Jesús es el Mesías, lo llama al arrepentimiento. Porque hermano, de nada sirve que usted sepa mucho de Jesús si no se arrepiente. Porque el arrepentimiento es el que nos conduce a la salvación. De otra manera no hay. Sin arrepentimiento de nuestros pecados no hay. Nosotros podemos oír palabra y palabra y palabra y palabra, pero si no hay arrepentimiento de corazón, no hay salvación. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por eso dice, arrepentíos y convertíos, y entonces vendrá la salvación. Y mire que en tiempos de paz, hermano, en tiempos que no hay muchos problemas, es bien fácil decir que uno es cristiano, ¿verdad? Con solo asistir a una iglesia, una persona puede decir que es cristiano, pero ha mediado arrepentimiento. Y le dice, mire qué lindo, porque de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. La ley era imperfecta. La ley no podía cubrirles, no podía quitarles la mancha de pecado. Ellos tenían que estar constantemente haciendo sacrificios para sentir alivio del pecado. Y entonces viene ahora el apóstol Pablo y le dice a los judíos, de todo aquello por lo cual no se sintieron justificados con la ley, ahora la sangre del Cordero tiene poder para justificarnos completamente y quitar todo pecado de nuestra vida. Y mire, hermano, el perdón de Jesús es total. Es total. Si el enemigo le vive diciendo, sí, pero vos sos un aquí, pero vos sos un, hiciste esto, sí, lo hice. Pero la sangre de Cristo tiene poder y me perdona. Me explico, porque fíjese que aún siendo cristianos muchas veces no se vive una vida plena en Jesús porque estamos con eso y el diablo está acusando y acusando. Si ese es el trabajo de él, acusarnos y decirnos que no somos nada. ¿O no ha llegado el diablo a decirle que usted no es nada? Mira, ya hiciste esto y ahora ya estuvo, ya estás caído y ya te... No, mientras Cristo esté vivo y Cristo está vivo eternamente, nosotros tenemos perdón en la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Sí, dígale al diablo, es cierto, mira, yo fui esto y fui lo otro. Y mira, por si no te acordás, fui esto otro, dígale. Pero la sangre de Cristo tiene poder sobre mí. Alabado sea su nombre para siempre. Él es poderoso. Hermano, y qué lindo es sentirse perdonado de todo. ¿O no se acuerda cuando vino a Cristo? ¿O ya no siente eso? Que fue perdonado completamente. Estamos tranquilos, hermano. ¿Y si morimos hoy? Si hay tela que cortar, usted dirá, mejor no me muero hoy. No, si hay tela que cortar, hay sangre que perdona en esta mañana. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, hermano, le dice, miren, por la ley no hubo un perdón completo, pero por la sangre del Cordero sí. Y mire, muchos de los judíos y muchos de los gentiles recibieron el mensaje, así como usted lo ha recibido. Versículo 43 nos dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé haciendo su trabajo, así como lo hacemos nosotros. Porque mire, si viene alguien con debilidades, usted no le va a salir y decirle, sí, yo estoy peor que usted, fíjese. ¿Y quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? A mí la palabra me dice que tengo fuerzas en el Señor, que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna, las multiplica. Porque nosotros no vamos a creer.
las palabras, vamos a creer la palabra de Dios. ¿Me explico? Y dice que lo fortalecían. Y al parecer, ese gran movimiento no fue ignorado. Al día siguiente de reposo, o sea, al siguiente Sabbat, como que, hermano, ya se había propagado qué era lo que Pablo decía, qué era lo que Pablo predicaba y cómo se sentían aquellos judíos, cómo se sentían aquellos gentiles que estaban abrazando esa nueva fe. Y miren, ¿qué va a creer que hicieron? Llegó una multitud de gente porque ya no querían que les contaran, querían ellos estar ahí y escuchar las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquella sinagoga llena de judíos y llena de gentiles. Toda la ciudad agolpada para escuchar a aquellos hombres que hablaban de la salvación, del perdón total. Mire cómo es esto, hermano. Y los judíos se sintieron celosos. Es que el celo es malo. Dígale al que tiene a la par, es que el celo es malo. El celo destructivo, ¿verdad? Se sintieron inseguros, el celo es malo. Hermano, y comienza la oposición cuando vieron a aquel gentío ahí en la sinagoga, hermano. Se llenaron de celo y comienzan, así como cuando una persona es celosa, comienza a hablar y a contradecir. ¿Usted ha visto una persona celosa? Perdón, pues. Estos judíos, mire, tanto fue el celo, el enojo, lo que sintieron, que comenzaron a contradecir al apóstol Pablo, su mensaje, sus argumentos. Los querían, hermano, contrarrestar y hasta blasfemaron. O sea, tanto fue que ni razonaban lo que decían y blasfemaron. La escritura acá no nos dice qué tipo de blasfemia, en qué forma, pero dice que llegaron hasta la blasfemia de enojados. Por eso es peligroso ser celoso, ¿verdad? Fíjate que algunos hasta a saber que le ha visto al pastor. No, hermano. Sí. ¿Qué te tenés con ese líder? ¿Qué tanto? Celos infundados, hermano, ¿verdad? Los celos infundados no tienen razón de ser. Y estos judíos no tenían cómo fundamentar esos celos. Realmente ellos estaban 100% equivocados. El mensaje de Pablo, hermano, ¿sabe qué es lo que más les molestaba a ellos? Lo que más les molestaba a ellos es que en su mentalidad, Pablo menospreciaba la ley. Pablo puso a un lado la ley. Hermanos, la ley no se puede poner a un lado. La ley la cumplió el Señor Jesucristo completamente. Y vino Él y, ¿cómo le podría decir? Exaltó a la ley a un plano más alto. Porque dijo, la ley de Dios y los profetas se resumen en dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás. Y el segundo, ahí está. ¿Se da cuenta? La elevó. La elevó. No es que la ignora. Y si usted va y hace un estudio de toda la ley, no sé cuántos años le va a llevar, pero haga un estudio de toda la ley. Y se va a dar cuenta que se resume, y los profetas también, en esos dos grandes mandamientos. That's it. Entonces, Pablo en ningún momento menospreció la ley. Y eso era a raíz de que Pablo, el gran apóstol Pablo, abogaba
para que nosotros los gentiles, al hacernos cristianos, no tuviéramos que hacernos judíos primeramente, porque Cristo abolió todo eso. Nosotros somos cristianos porque seguimos al Señor Jesucristo. No podemos seguir con los ritos del judaísmo. Ellos defendían su herencia religiosa, pero Pablo decía: varones, escuchen. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia, porque al Señor le ha placido que por fe nosotros seamos salvos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ellos tenían una buena posición social en ese entonces y como que eso también lo sentían vacilante y les molestaba. Pero Pablo en ningún momento se retractó de su mensaje. Pablo en ningún momento. Él siempre predicó con valentía. Hermano, y nosotros algunas veces, ¿verdad que somos bien miedosos para presentar el evangelio? Por eso, si usted vino a la remembranza de Testifique de Cristo sin temor, lo hizo bien, porque algunas veces se nos olvida eso y tenemos miedo a testificar de Cristo. Pero ¿sabe qué? Con Pablo no anduvo eso. Vaya conmigo a leer estas palabras que sé que se las puede saber de memoria, pero que si se la sabe de memoria usted solo la recita, para que veamos la valentía, la entereza con que Pablo siempre habló del evangelio. Romanos 1:16. ¿Qué nos dice? Bueno, lo espero para que lo leamos. Vaya, comencemos todos juntos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo, dijo Pablo, de predicar el evangelio de Cristo. No me avergüenzo, aunque era, hermano, algo naciente, era incipiente el cristianismo. En ese entonces se miraba como algo insignificante. Así fue el principio del cristianismo. Hermano, no se avergonzaba, aunque los líderes prominentes no aceptaban el cristianismo. Pablo no le tuvo cuidado y nosotros deberíamos de ser así. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios en primer lugar. Es poder de Dios para salvarnos, es poder de Dios para sanar, es poder de Dios para liberarnos, es poder de Dios. Más poderoso que la dinamita, más poderoso que las armas nucleares, es el poder de Dios. Pero Pablo se da cuenta y dice: el rechazo de estos es cerrado. Y ahí es donde vamos a darle lectura, que de uno de ellos sacamos el nombre de esta serie, Hechos capítulo 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí quiero solamente que hagamos una reflexión. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Hermanos, mucha gente no acepta a Cristo porque se considera indigna de la salvación. Si hay alguien así, eche una mirada a todos nosotros, porque en Cristo nos miramos bien lindos, inocentes, limpios. Pero si usted está así, la noticia es esta: ni uno de nosotros era digno de esa salvación, sino que Cristo la dio por gracia, por su misericordia. Entonces, si hay alguien que cree que es indigno de que Dios le perdone, olvídelo.
es como un padre, hermano. Es como una madre. Hablo buen padre y buena madre, ¿verdad? El padre y la buena madre, ¿cuándo van a dejar caer a un hijo? Dígame cuándo. Nunca. Exactamente. Y Dios es más que todos los padres buenos que han existido, que existen y que existirán. Ninguno es digno. Así es que si usted tenía esa en la mente, quíteselo, créalo. Nadie era digno. Lo que nos hizo dignos fue la sangre del Cordero. Dice, porque así nos ha mandado el Señor en el versículo 47 diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Porque eso se lo habló acerca de Cristo y habló también acerca de la nación de Israel, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire, entonces dijo Pablo, pues ahora ya nos vamos para los gentiles. Y mire, Dios nunca se saca de la manga planes de emergencia. Para Dios no hay planes de emergencia. Dios sabe todas las cosas anticipadamente. Mire lo que dice Isaías, versículo 6 del capítulo 42. Para que vea cómo Dios ya había ordenado que usted también y yo entráramos en la salvación. 42. Hablando del siervo de Jehová y de la influencia de su salvación, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, no solo de Israel, de las naciones. Y dice también siempre en Isaías 49:6, vaya conmigo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, el evangelio se comenzó a propagar. Esas ciudades ahora están en lo que hoy es Turquía, la actual Turquía. Tanto Antioquía de Siria como Antioquía de Pisidia están en lo que hoy es Turquía. Entonces muchos judíos, muchos gentiles vinieron al Señor y se comenzó a propagar el evangelio. Pero hubo una reacción bien violenta, hermano. ¿Y usted cómo reacciona a las reacciones violentas? Con más violencia. A ver quién puede más. No, mire, los judíos comienzan a agitar a hombres y a mujeres devotas de la ciudad. Ahí sí les importó a la mujer. Comenzaron, ¿me entiende?, a agarrar a los hombres prominentes de buen testimonio y a las mujeres también, porque tenían influencia. Y mire, esto es bien importante, tener influencia. ¿Y usted cree que no tiene influencia? Sea mala, pero la tiene. Así que procuremos tenerla buena, porque siempre estamos influenciando a los que están alrededor. Pobrecitos de aquellos que usan su influencia para mal, porque hay gente que la usa para mal, hermano. Hay gente que usa mal esa influencia, y estos fueron unos de ellos, porque los judíos vienen y les calientan la cabeza, hermano, y comienza una persecución en ese lugar. Entonces obligó a Pablo y a Bernabé a salir de ahí, pero ¿sabe qué es más lindo? Expulsaron a los apóstoles, pero la iglesia del Señor prevalecía. Y es que mire, la iglesia de Cristo va a prevalecer. Mire, esta es la empresa que va a estar de pie
Se van a acabar las firmas comerciales, se acabará la banca, pero la iglesia del Señor no se acabará, porque ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y primero agarraron a las mujeres. Vienen por nosotros algunas veces, primero, porque esperan, ¿me entiende? Que la mujer, ¿verdad? Sí, mi amor. No, mi amor. ¿Verdad? Cuidado, hermanas, cuidado. Es cierto que somos hijas de Eva, pero no imitemos a Eva. Porque aquella usó su influencia para el mal. Nosotros la vamos a usar para el bien. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces volvemos. Me perdono estos paréntesis, ¿verdad? Bien. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Usted cree que usted iba a ser el primer deportado? ¿Qué tenemos a Pablo? ¿Qué cree que están haciendo? Si fueron los principales, los que lo sacaron, lo estaban deportando, hombre. Sin aviso y sin nada. Nada que 18 meses para que se venza, que vas a estar aquí. No, nada, ahorita mismo. Y los mandaron. Y dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, que es algo simbólico, que está en los evangelios, llegaron a Iconio. ¿Y cómo estaban los discípulos? Llenos de gozo y del Espíritu Santo de Dios. Hermano, y es que cuando hay problemas, cuando hay catástrofes naturales, cuando hay violencia, la iglesia del Señor siempre está fuerte. Y viera cómo aceptan a Cristo. Vieren los terremotos. Cómo se acepta a Cristo. Ajá. La iglesia se fortalecía. Pero, mire, la persecución no detuvo al apóstol, ni la expulsión. Pues vamos a Iconio, dijeron. Vamos a ir a seguir predicando. Y salen para Iconio, hermano. Mire, y como era su práctica, como era su buena costumbre, llegan, ¿verdad?, a la sinagoga. Tuvieron éxito, un éxito rotundo. Y a causa de ello, los judíos que no se convirtieron comienzan a instigar a los gentiles para echarlos en contra de Pablo y de Bernabé y de los nuevos creyentes también. Así, fíjese que esto es bien bonito, porque dice que a causa de ello, vaya conmigo al 14:3, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire, vino la revuelta, instigaron, ¿verdad?, los judíos no convertidos en contra de ellos y en contra de los nuevos convertidos. Y en este momento, Pablo y Bernabé deciden pasar más tiempo ahí. Mire cómo son las cosas. Dijeron, aquí está bueno el campo para predicar. Pues sí, entre más, ¿cómo le podría decir? Entre más adversidad, entre más hay, eso quiere decir que esa gente necesita más de Cristo. ¿Me está comprendiendo el punto? Entonces, ahí ellos consideraron permanecer un mayor tiempo. Y dice que en ese tiempo Dios levantaba su mano y obraba milagros. Y eso establecía la posición de los apóstoles, pues si estaban viendo que aquellos hombres, el evangelio que predicaban llevaba poder, entonces eso hacía que su posición fuera aún más fuerte. Pero la hostilidad seguía aumentando y seguía aumentando. Y sabe que en la tradición judía a los falsos profetas, a los falsos maestros, se apedreaban. Se apedreaban. O sea que esto no era fácil, hermano.
A nosotros, ¿a quién nos han tirado piedras alguna vez? Predicando el evangelio. No, no tenga pena. Hace 20 años en Ciudad Delgado, dice, la apedrearon. A nosotros nos tiraron piedras y otras cosas allá en Panchimalco. Y creo que en otro lugarcito por ahí. Pero no nos dieron. Gracias a Dios. Y después las tiraban a la Duralita y así eran los hoyos que dejaban. Pero bien, hermano, aquí no andaban bromeando esto. Era apedrear directamente a la persona. Y cuando se dieron cuenta del complot, entonces ellos se fueron de ahí. Aquí vemos algo. Algunas veces el Espíritu Santo le decía a Pablo, permanece. En otras veces le decía, sal de acá. Yo creo que nosotros siempre es la segunda voz la que escuchamos. Ah, no, es que el sabio ve el mal y se aparta, varón. ¿Verdad? Pablo era diferente. Pablo, ¿verdad? Iba guiado por el Espíritu Santo. Algunas veces se quedaba como en esa oportunidad y otras veces tenía que salir. En esta oportunidad tuvo que salir. Dice el versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Pero qué continuaban haciendo? Predicaban el evangelio. Hermano, Pablo se mantenía firme en el llamado. Pablo no le importaba las vicisitudes del camino, él se mantenía firme y su compañía también, ¿verdad? Los que andaban con él. Se mantenían firmes en lo que habían creído y en la comisión que se les había encomendado. Pero todo eso, hermano, trae recompensa. ¿Usted cree que 5, 10, 15, 20 años de seguir a Cristo y de tratar de honrarlo cada día de nuestra vida no va a traer bendición? ¿Ah? ¿Cree usted? Lo que pasa es que algunas veces acabamos de poner la semilla y ya queremos ver aquel gran árbol. No se puede. No se puede. Eso viene con el tiempo. Entonces lo mismo pasó con ellos, esos hombres desde que comenzaron, Pablo desde que empezó, hermano, a toda oposición y él seguía. Yo creo que parecía un bulldozer, hermano, que no se detenía. Bueno, no sé si entienden. Yo he oído que es una máquina demoledora o no. Los que están en construcción, que levanta y que hace. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Es una máquina. Ah, vaya, gracias Señor Jesús. Por eso algunas veces, ¿verdad? Meterse en campo, yo no sé nada de construcción, pero he escuchado que esa máquina va con todo, hermano. ¿Cómo? Bobcat. Va. Pero es una máquina. Es una máquina que va arrancando todo y no la detienen y ahí va y el camino. Y así era Pablo. Tarde o temprano, hermano, se miraba el poder con que Dios lo sostenía a este hombre. Y cuando llegan, hermano, a Listra, Dios les tenía una maravillosa sorpresa. Estaba un hombre ahí. Ese hombre era cojo. Y era cojo de nacimiento, nunca había caminado. Este es uno de los episodios que se parece paralelamente al ministerio del apóstol Pedro. ¿Se recuerda aquella sanidad que hizo el Señor en Hechos capítulo 3 cuando Pedro y Juan llegaban al templo? Entonces es similar. Este hombre estaba cojo de nacimiento. No había posibilidades, no había forma de que caminara. Hermanos, cuando hay una situación semejante, déjeme decirle, se ha montado el escenario para que Dios haga algo maravilloso en esa tragedia. Y esta no fue la excepción. Cuando Pablo estaba hablando, dice que aquel hombre estaba escuchándolo. Y cuando Pablo fija sus ojos en él, mira que tiene fe para ser sanado. Hermano, es necesaria la fe. Es necesario tener fe.
Y si usted no tiene fe, dígaselo al Señor, pero no se quede de esa manera, porque cuando caminamos en el Evangelio por fe, nosotros vemos que hay milagros y hay prodigios que Dios va haciendo en el camino. Y mire, hermano, viene y dice, bueno, vaya conmigo, vamos a leer ese versículo. Dice, después que fijó en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, en el versículo 10. Lea conmigo. Dijo a gran voz, ¿qué dijo? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, qué lindo ha de haber sido ver esto. Qué lindo es cuando Cristo llega a esos lugares en donde no se conoce su nombre. Nosotros estamos acostumbrados, hermano, aún en la iglesia tradicional, hubieron verdades del Evangelio que ahí las aprendimos. Verdades del Evangelio que ahí las aprendimos. No me mire de manera extraña, porque así es. Porque por lo menos en teoría, conocimos verdades ahí, por ejemplo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya la sabíamos, ¿o no la sabíamos? Por eso no nos fue difícil. Pero mire aquellos países politeístas, hermanos, que no conocen nada del Señor. A esos les es más difícil. Démosle las gracias a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, mire, y viene aquel hombre y camina y los hombres de la ciudad, Dios, ¿y qué es esto? ¿Qué han hecho? Y miren, no, estos son dioses. Estos son dioses. No puede ser otra cosa. Y a Bernabé le ponen Júpiter, que es el equivalente del dios Zeus para los griegos, para los romanos, perdón. Y a Pablo le dicen Mercurio, el equivalente para el dios Hermes en los romanos. Porque este era el que llevaba la palabra. Y comienza el sacerdote, trae guirnalda, trae toro y hacer sacrificio por aquellos dioses. Mire, pero eso les dolió en el corazón. Rasgaron sus vestidos y les dijeron, no, ustedes están bien equivocados. Si nosotros les estamos anunciando al Dios Todopoderoso que no ha dejado quedarse sin testimonio sobre esta tierra, hermano. Y dice que difícilmente, oiga bien, el versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero aquí viene la sombra negra otra vez. 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Mire, no les bastó haber expulsado a Pablo de ese lugar. Ya lo habían sacado. Ya habían sacado a Bernabé. Ya habían sacado. Lo fueron siguiéndome. Mire que así es el diablo. Se echa, pero él lo va a ir siguiendo. Allá usted se lo deja entrar otra vez, ¿verdad? Pero mire, y dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Esto nos recuerda, se recuerda del Señor Jesucristo. 5 días antes de que lo crucificaran, toda la gente, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hijo de David, aquí y allá. 5 días después, esa misma multitud, crucifícalo, y hasta con odio. Cuando Cristo no les había hecho nada. Pero así es la naturaleza humana, así somos nosotros, hermano. Cállese, el hermanito es lindo. La hermanita es linda, me acaba de prestar dinero. Media vez llega el plazo y la hermanita o el hermanito le dice, hermano, ya llegamos al plazo. Ese hermano, esa hermana, qué pedante me habló. Ahí sí, así somos. Así somos. Por eso pidámosle al Espíritu Santo, hermano. Pidámosle al Espíritu Santo cada día, parecernos más al Señor Jesucristo. Y mire esto, la misma multitud que les quiso hacer sacrificio en honor a ellos,
Mire lo que hicieron. Persuadieron y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire, milagrosamente, y porque Dios no lo quiso, ¿verdad? Pablo no murió en esa oportunidad. Dice que lo rodearon, se entiende que oraron por él, ¿verdad? Pero al día siguiente, ¿qué volvió a hacer? Vuelve, hermano, y va hacia Derbe. Es que no había nada que lo detuviera. A unos 160 kilómetros que estaba de Listra. No se dan detalles, ¿verdad? Pero en Derbe, el 20 y el 21. Pero ahí comienza ya la fundación de iglesias en el siglo I. Después de Derbe, Pablo, Bernabé, regresan a Listra, regresan a Iconio, a Antioquía, lugares donde no habían ni bien sido recibidos, pero ellos regresaron para, hermano, establecer la obra. Es posible que la persecución se haya aplacado un poco, pero por las palabras que Pablo le dice en el versículo 22, quiero que las lea conmigo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, ¿a qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y algunas veces ni la mala mirada queremos soportar. Ya no se diga una pedrada o que nos tiren el carro, ¿verdad? Pero dice, es necesario, hermanitos, tengan fe, afírmense, pero es necesario, van a venir tribulaciones, pero Dios está con nosotros. Y aquí vemos cómo, ¿verdad? En ese tiempo, ellos viniendo de regreso, es evidente que los nuevos creyentes que se habían dejado ahí ya tenían capacidad de ser líderes y dirigir a la iglesia, porque dice el 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y luego, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía. Ya esta Antioquía es la Antioquía de Siria. ¿Por qué llegaron ahí? Mire lo que dice. Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Porque de esa iglesia los habían enviado. O sea que los apóstoles se habían sometido a la autoridad de la iglesia que los había enviado. Ahora vemos muchos ministerios que solo se levantan. ¿Y quién lo mandó? Dios me mandó. Sin tener, hermano, un respaldo ministerial. Sin tener un respaldo de una iglesia. No pueden haber ministerios así. Incluso los 5 ministerios se interrelacionan el uno con el otro. No pueden haber ministerios solo porque, yo soy apóstol y que yo soy apóstol. No. Mire, Pablo llega porque de ahí lo mandaron y rindió el informe. A eso llegó. Y dice, habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, se abrió la puerta. Puesto que ellos lo desecharon, la palabra llega hasta nosotros y dice, por cuanto ellos no le recibieron, a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Concluye el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de sus ayudantes. Hermanos, Dios no ha dejado de obrar. Dios no ha guardado su poder. Dios tiene poder todavía. Jesucristo es el mismo de ayer,
de hoy y por todos los siglos. Pero algunas veces actuamos como si no lo tuviéramos. Actuamos como que estamos abandonados por Él. No. Usted es importante para el Señor. Sí, es cierto. Tal vez no sea un gran cristiano. Tal vez no sea una grande cristiana. Pero Dios lo ama, fíjese. Y a un padre usted no le va a quitar el amor hacia el hijo. Nunca. Nunca, por muy malo que sea. Y alguno podrá decir, y yo no, ¿cómo puede amar? Pero es el papá. Es la mamá. ¿Y quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? Hermano, ¿alguna necesidad tiene usted hoy? Oremos por esa necesidad. Pidamos por esa necesidad. Ese mismo Dios que levantó al cojo de Listra y que levantó Pedro allá con Pedro en Hechos 3. ¿Por qué no puede ser posible, hermano, que ese problema que usted tiene sea resuelto? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿O llegamos a la fe? ¿Será la fe la que está fallando? Si es la fe, esto se compone inmediatamente. Usted le dice al Señor, no tengo fe suficiente. Porque un poquito tiene. Una medida tiene. Ahí está. Una medida tiene. Pero si le está fallando la fe, hoy es el momento. Pero que Dios se mueva en nuestra vida. Ya no creamos que las cosas vienen por una gran suerte. Ah, qué bendición. No. Mire, es que yo ni sé cómo me llegó esto. Hermano, es Dios moviéndose. Lo que pasa es que algunas veces no le atribuimos al que lo da. Creemos que son otras cosas. Y mire, si yo no trabajara como trabajo, el jefe no me hubiera promovido. No te engañes, hijo. Ha sido la gracia de Dios. ¿Tiene una necesidad hoy? Si tiene una necesidad hoy, vamos a orar. Yo lo invito a orar en esta mañana. Le vamos a decir a Dios la necesidad que tengamos. Puede ser un problema emocional. Puede ser un problema en el matrimonio. Y esos no faltan, hermano. Pero Dios es bueno para arreglar problemas. Si es un problema laboral, Él puede. Si son problemas migratorios, Dios es el dueño de toda la tierra. Él gobierna a las autoridades. Ninguno de ellos va a ser conforme ellos quieran. Van a llegar hasta donde Dios lo permite. Oramos a Dios en esta mañana. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.